Instituto Expertise presenta este 7 de mayo vía Microsoft Teams la interesante conferencia 40 años, un proyecto de patrimonio y sociedad, sustentada por el doctor Sergio Arturo de la Luz Vergara Verdejo. Evento en línea sin costo este 7 de mayo a las 19 horas, una presentación de Instituto Expertise. ¿Qué es Expertise? Es un instituto de formación y capacitación de peritos con el fin de proporcionar los conocimientos, herramientas tecnológicas, jurídicas, administrativas y técnicas para cumplir con la función pericial, registrar su experiencia y reconocer su prestigio en su ejercicio profesional. Mejorando al ciudadano, se mejora la ciudad. Mejorando al arquitecto, se mejora el hábitat. Mejorando al vecino, se mejora el barrio. Mejorando al trabajador, se mejora el producto. Mejorando al profesionista, se mejora el servicio. Mejorando al administrador, se mejora el resultado. Filosofía. Formar y capacitar al profesional para ejercer la función pericial en los ámbitos de gobierno donde es requerido para la emisión de informes, peritajes, dictámenes sobre una materia en particular relacionada con la profesión y campo del conocimiento de su dominio. Misión. Actualizar y formar a los profesionistas de la arquitectura, ingeniería civil, topografía, profesionistas de las ingenierías en instalaciones especiales, urbanistas, restauradores y las profesiones requeridas para ejercer la función pericial y el otorgamiento de la responsiva técnica en materia de proyectos y obras sujetas a licencias o permisos de construcción acorde con la normatividad vigente en los municipios del país. Misión. Expertise es el mejor instituto de capacitación que ofrece de manera presencial y en línea a profesionistas que son o quieren ser peritos. Su formación, su capacitación, actualización, experiencias prácticas, acceso a una red de profesionistas de éxito que son reconocidos peritos en diversas disciplinas requeridas por la administración pública y la sociedad, y sumado a su desarrollo humano, contribuirán a favorecer una mejor práctica profesional y una mejor calidad de vida en su entorno natural, político, social y económico. Todo ello consignado en registro personalizado de cada aspirante. Visión. Orden. Responsabilidad. Profesionalismo. Confianza. Prestigio. Innovación. Ejercicio ético. Experiencia. Registro. Valores. Grupos de servicios. 1. Capacitación. 2. Formación pericial. 3. Asesoría. 4. Consultoría. 5. Emprendimiento. 6. Administración de proyectos. 7. Talleres de certificación. De toda participación, Expertise llevará registro para acreditarlo según lo requiera el usuario. Servicios. Currículum del doctor Sergio Arturo de la Luz Vergara Verdejo. 45 años de experiencia como perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el área de monumentos históricos. Profesor en el área de conservación del patrimonio cultural en la maestría de Conservación del Patrimonio Cultural. 45 años como catedrático de la Benemérita Universidad de Puebla. Arquitecto de profesión. Nació en Huauchinango de la Flor, Puebla. Estudios de profesionalización. Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural e Histórico en la Escuela Nacional de Conservación y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia y doctorado en Arquitectura con especialidad en Conservación del Patrimonio Edificado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
En 47 años ha acumulado experiencia profesional en el campo de la restauración, conservación y puesta en valor de las ciudades, experiencia que le ha formado como perito en la materia de conservación y desarrollo urbano edificado en la propia Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cursó primaria y secundaria en el Colegio Humboldt, así como en el Centro Escolar Niños Héroes Chapultepec. Cursó preparatoria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo. Estudios de carrera profesional, licenciatura en Arquitectura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudios de posgrado con especialidad en conservación de la piedra en la Paul Getty Conservation of Monuments, Washington, D.C., 1985. Maestría en Arquitectura, especialidad Restauración de Monumentos, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Distrito Federal. Doctorado en Arquitectura, especialidad en el área de restauración de sitios y monumentos, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Premios recibidos: 2017, reconocimiento por su gran trayectoria, otorgada por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Puebla. Colaboración: Premio Francisco de la Maza por conservación y puesta en valor del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, por ser decretada Patrimonio de la Humanidad. Premio Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad, Premio Puebla Rescate del Centro Histórico. Estas son algunas de sus publicaciones. En el 2019, Libro de Coordinación del Orgullo Poblano. 2017, Libro Puebla 30 años. Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad. 2016, Libro Catedral de Puebla, Ayuntamiento de Puebla. 2015-2018, colaboración en artículos de la revista Cuextlacoapan. 2014, 62 días de la toma de Puebla, 1863, Consejo de la Crónica. Actividades profesionales: miembro de número de la Sociedad de Arquitectos Restauradores de México, miembro y tesorero de la Sociedad de Arquitectos Críticos de Puebla, miembro y tesorero de la Academia de Estudios Urbanos de la Ciudad de Puebla, miembro de la Sociedad Mexicana de Planificación, entre otros nombramientos importantes. Algunos proyectos: en 1989, Proyecto Turístico de la Zona Campeche-INA, 1984-1987, Puebla, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Imparte conferencias y cátedras en calidad de profesor invitado en La Habana y Camagüey, Cuba, en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Universidad Metropolitana de Xochimilco y Guadalajara, entre otras. Queda con ustedes el doctor Sergio Arturo de la Luz Vergara Verdejo. Entonces, la parte de la presentación le llamamos el patrimonio cultural, de una estrategia de sociedad y patrimonio. Esto es importante porque al final de cuentas nos demuestra que el tiempo, el patrimonio sigue, las estructuras están, los monumentos pues nos siguen hablando de la historia. Los que nos vamos cambiando son las sociedades, y eso es lo interesante. Entonces, cada sociedad, pues lo que siempre decimos es mantener nuestra forma de ser, mantener nuestra integridad, pero para que las que vengan sigan manteniendo la parte del patrimonio. Les voy a pasar un video primero. Acuérdense que Puebla vamos a cumplir ya 500 años de patrimonio de fundación. Nos faltan 10 años, entramos a esta etapa, estamos formando ya comités con gente joven para que pues, dentro de 10 años hagamos la gran fiesta de ciudad. Nada más para dar un recordatorio.
así empezó toda esta historia, y así empiezan las historias de cada lugar. Nosotros ahora les decía yo que con estos análisis que estamos haciendo, estamos en un proyecto que se llama el origen de todo, para poder entender lo que ha pasado. Y para nosotros nuestro primer origen, pues por lo que conocemos en construcción, independientemente de la parte prehistórica, pues es la parte prehispánica. Y así nacen las ciudades, así nació también Puebla, en un valle de lagos, de elementos naturales que se fueron conformando en que después se fueron conformando en una traza histórica, podemos decir, del renacimiento, de lo nuevo, y se mantuvieron algunas poblaciones alrededor. Ahora estamos en un rescate de lo que es el asentamiento. Muchas historias han cambiado. Por ejemplo, esta de que decían que el Valle de Puebla o la parte de la ciudad de Puebla no tenía ninguna población. Cuando empezamos a ver ahora los códices y empezamos a interrelacionarnos, nos damos cuenta que al contrario, que en lugar del Tlaxcuapan, en lugar de la ciudad española, pues estaba rodeada de poblaciones importantes. Ahí están los glifos de cada una de ellas, y alrededor de 2 ríos, alrededor de 3 montañas que fueron los volcanes, y entonces por eso se dice que se llega a ser una ciudad perfecta. En esta otro códice que apenas, hace unos años encontramos, que es el códice de Cochincha, automáticamente nos damos cuenta de lo que era el río central, y que dividía la zona de los barrios antiguos con la zona donde se ve esta parte negra, que hay un personaje con una serpiente en la cabeza, que es el Tlaxcuapan. Pues esa es la ciudad española, y todo lo demás es la ciudad de los barrios originarios o de los lugares originarios, que ahora estamos, ¿cómo se llama?, rescatando en la parte de un proyecto integral del origen, de los que lo fundaron, y de la parte española. Y este es un marco histórico. Por eso yo les decía, hay muchas gentes ahora que tenemos estas nuevas tecnologías que podemos analizarlo, pues vemos exactamente la ciudad, claro, la zona de Tlaxcuapan, la zona del Huitzilapan, que le llamaban al otro lado del río, o al lugar donde estaban los pueblos originarios, pues estaba en un lugar de lagos, en un lugar de manantiales, en un lugar de flores, en un lugar de arboledas, y ahí se fundó la primera parte de la ciudad. Es más, la ciudad española se funda también en una de las orillas. Ellos escogen este terreno en las orillas del río, y después viene una inundación que tapa toda esta ciudad. La primera fundación de la ciudad española, los indígenas se quedan en la parte superior, en donde se ven más verde, ahí siguen, y ahí están los barrios, ahí siguen estando las ciudades, pero esa ciudad española escondida de abajo, pues ahora hay un proyecto de estarla rescatando. Eso es la parte de estas historias. Y luego, en el análisis, podemos decir, urbano, que ahora también lo vemos en muchos lados, pues ahí notamos perfectamente bien este tipo de trazos. Qué buenos eran los que lo vieron, los que lo iniciaron, porque al final de cuentas, si se dan cuenta, ahí se ven los ríos perfectamente enmarcando esta ciudad de trazo importante, y a las orillas, los círculos pequeños, las ciudades que se fundaron como ciudades de los pueblos que venían, de todos los alrededores que estaban alrededor de la parte de la ciudad, que eran las sierras de los volcanes, como los que llamamos San Miguel del Milagro, de la zona de Tlaxcala, de la zona de Cholula, de San Francisco Totihuacán, de Cochincha, de Tecali, de Amalucan, de Abozón, que después también se fundaron, se volvieron grandes ciudades con grandes conventos, principalmente franciscanos, que es la gente que llegó a estos territorios. Y ahí lo ven, cuando empieza la misma ciudad a conformarse con este nuevo tipo de población, pues lo primero que se integra son las iglesias. Nosotros tenemos 64 iglesias, por lo tanto hay 64 lugares donde a cada territorio, a cada orden mendicante se le dio su territorio para que pudiera conformar parte de su sabiduría. Algunos se dedicaron a la educación, algunos al comercio, algunas a rescatar el diezmo. O sea, cada quien tenía una actividad, por eso se formaron los elementos de la ciudad. La ciudad central con la catedral, y las ciudades o los barrios en la parte perimetral, y los pueblos originarios en el extremo de cada una de ellas, en un lugar
perfectamente bien trazado, pero no plano, como todo el mundo decía. Es un lugar que está a las faldas del Popocatépetl, o sea, del volcán, y a las faldas del Iztaccíhuatl, del otro lado de la zona de Tlaxcala. Entonces, automáticamente estamos en un vaso central, donde está la parte de la ciudad. Y empieza este trazo, un trazo que nosotros le llamamos del Renacimiento, que además Puebla, hay que recordarlo, es patrimonio cultural de la humanidad, y como primer punto se marca el trazo del urbanismo. Y cuando empezamos ya a analizar ese trazo del urbanismo, nos damos cuenta que hay calles anchas, calles angostas, las calles de las sombras, porque está perfectamente bien orientado. Tú puedes caminar un día en la mañana por una banqueta de sombra y del otro lado de sol, o de la misma lluvia que también te protege las propias fachadas, y lo interrelacionamos con algunas ciudades prehispánicas, lo que decíamos, y se ve perfectamente el trazo, lo que le llamamos de escuadra y compás, lo que en un momento dado, por eso se le habló a la ciudad de Puebla como la ciudad del Renacimiento. Que así nacen muchas ciudades de México, como la parte renacentista, el trazo renacentista, perfectamente bien trazado en esta forma. Pero para poder hacer este tipo de construcciones, pues en realidad no nada más llegaron y se fundaron en un lugar, o sea, se sentaron en un lugar, sino al perímetro de él estaba totalmente lleno de grandes lugares donde podías tener la cal, donde podías tener los grandes bosques que sacaban la madera, donde había agua, donde había arenas muy buenas para la construcción. Y empezamos a analizar ahora donde pues hay los famosos hornos. Por eso hay mucha cerámica en esta zona, hornos de cal, hornos de cerámica, hornos para tabique. Entonces, en esa gran composición de elementos, podemos decir, de construcción, se pudo realizar este gran sentido de arquitectura. Sus fundadores, como el padre Fray Julián Garcés, Almerón, doña Marina, que fue la primera mujer que vino viuda y después se casa con Pedro Martín Pérez Partidor, que es el que reparte los terrenos, pues automáticamente se vuelven como las primeras gentes que son económicamente mejores, y son los que dominan la zona de los hornos y la zona del centro. En realidad fueron los dueños de los terrenos de la catedral. Hay que tener en cuenta que la Catedral de Puebla, pues automáticamente primero fue en un portal, luego fue en un atrio, y ahora, bueno, la gran catedral que conocemos y todos los otros elementos, pues ahí quedan en la parte de la cimentación. Y yo creo que es parte de las historias que hay que empezar a rescatar, como esta parte al otro lado del río, en la parte podemos decir, de los barrios, donde se encuentra una pequeña capilla en un río, donde suponemos que fue el lugar donde se dio la primera misa para fundar la ciudad española. No las ciudades antiguas, la ciudad española, y darles un lugar a estos nuevos pobladores que llegaban a este sitio. Y luego, claro, se construye la primera capilla abierta en una parte alta, que nosotros le llamamos el Alto, en la parte de la ciudad de Puebla, pero con muchas características de arquitectura que todos habían siempre planteado que era una arquitectura española, claro, de España, pero principalmente de Portugal. Y automáticamente empieza a analizarlo y te das cuenta que la que le da el nombre de ciudad y la que en realidad da el permiso que se funde la ciudad de Puebla, pues es la reina Isabel de Portugal. Y quiere decir que con eso llegaron muchos diseños portugueses antes que la parte de los españoles, y es lo que le da la categoría a la parte de ciudad. Claro, la reina Isabel pues estaba casada con Carlos V, el rey de España y de Alemania, y entonces automáticamente la ciudad se conforma como una gran ciudad del territorio europeo. Por eso todavía hasta la fecha hay algunas gentes aquí de descendencia española que tienen el pasaporte todavía directo hacia la parte de España. Vean que es un pequeño dibujo donde se nota cómo la ciudad, claro, la ciudad fue creciendo como un gran territorio. Entonces, la antigua catedral que estaba en el atrio y que después fue demolida por un arzobispo que llega y es el que da más vida a la parte de la ciudad, y la catedral nueva que se está construyendo en la parte de atrás. Esto debió haber sido, por eso cuando nosotros decimos en la parte esta de la historia
o de la conservación o del patrimonio, pues automáticamente también hay historias. Imagínense cuando se quita, cuando se retira o se demuele esta catedral vieja, pues automáticamente aparece esta nueva catedral ya en piedra y en otra forma, y la gente empieza a ver ¿cómo se llama?, impresionado en la forma de las construcciones. Actualmente hay un proyecto también aquí en la ciudad, en esas partes de lo que habla del rescate del origen, para poder encontrar los cimientos de este tipo de elementos y dejarlos a la vista para que de verdad nuestras nuevas generaciones, nosotros lo volvemos a decir, casi 500 años, pero hay que dejarles algo para que se entienda el cómo ha funcionado, cómo ha crecido esta ciudad. Esta ciudad que nació como una ciudad de comercio, de servicios, y que ahora pues ya con los nuevos formas de economía pues se vuelven de diferentes tipos de interrelación, ya es de comercio, ya es de economía, ya es de negocios, y ya se vuelve otro tipo de elementos. Podemos decir que la ciudad antes, por los territorios que tenían las iglesias, y como cada quien tenía su lugar, así estaba planeada. El lugar de los artesanos, el lugar de los panaderos, el lugar de los que hacían la vendimia y la comida, los que cultivaban las flores, con las mismas gentes que vivían en la ciudad. Empezó a haber gran auge, y entonces empezaron los teatros, empezaron las comedias, empezó el arte, empezó la cultura, y automáticamente pues fue una de las primeras ciudades donde subieron todas las órdenes mendicantes. Llegaron los hospitales, que eran muy importantes, las fábricas de loza y las construcciones, que al final de cuentas cada lugar es interpretativo por su tipología en este tipo de construcciones. Las casas poblanas pues siempre eran, decían que los poblanos, no sé si todavía, pero eran muy presumidos, y en cada casa pues ponían hasta el escudo nobiliario de la gente que vivía en esa casa, y toda la gente reconocía qué tipo de familia vivía en esta zona. Tenía su gran patio central, sus habitaciones. Cada habitación, por ejemplo, tenía una acción. Había el cuarto de música, el cuarto de comida, las grandes cocinas, el del té. Es más, mucha gente subía a las azoteas después de comer a tomarse el té, y entonces veía la gran forma de ser de esta gran ciudad. Del lado derecho vemos un plano de los más antiguos, de 1698. En realidad, acuérdense que Puebla nace como un experimento, no aparece en los planos como ciudad, éramos parte de Tlaxcala. Ya en el siglo XVII, entonces ya el territorio ahora sí se vuelve totalmente poblano, y entonces sí ya se le da el nombre de la Puebla de Los Ángeles, o las Pueblas fundacionales. Y otra cosa, en cada casa también había elementos de las nuevas religiones. Por ejemplo, algún día lo visitamos, ahora que vinieron, bueno, hace muchos años, en la casa del deán, donde se ve todos los dibujos del Nuevo y el Viejo Testamento. Se tenía que enseñar a la gente cuál era la nueva forma de religión que teníamos. Puebla por eso fue importante. Puebla siempre estuvo en los ojos del mundo. Siempre cuando venían las invasiones, aquí tuvimos muchas batallas, la invasión americana, la invasión francesa, los elementos de territorio, la misma revolución que empieza el 18 de noviembre. Entonces era como un simbolismo poderlo hacer. Por eso alrededor de la ciudad había fortalezas fuertes de defensa. No era una ciudad de muralla, era una ciudad de fortalezas, y esas fortalezas pues muchas veces defendieron la parte de la ciudad. Más cuando en la reforma, cuando los zapatistas y todo este tipo de relaciones que había, de guerras en el entorno de México, Puebla con estas fortalezas pues se pudo defender y mantuvo mucho a la gente de la población interna. Las mismas, por eso decimos que es importantísimo, porque al final de cuentas las bibliotecas, las iglesias no fueron saqueadas, eran defendidas por el lugar tan estratégico que tenía la ciudad. La ciudad estaba en el centro, la ciudad española, pero estaba rodeada de esos pueblos, que además eran diferentes, eran un poco como hasta europeos, eran circulares. Son los barrios, podemos decir, o las juntas, ahora les llamamos juntas auxiliares, pero eran los pueblos originarios que se ven, el pueblo de la Resurrección, el pueblo de Canoa, y vean cómo eran redondos, o sea, todavía son como laberintos, pero en medio
funciona la iglesia. Bueno, estas poblaciones siempre sirvieron de defensa a la parte de la ciudad central, y eso ayudó muchísimo a que no de verdad invadieran Puebla como en muchos lados. Solamente una entrada de cuando la segunda invasión francesa en el 63 que retoma y marca el campo de batalla de la ciudad de Puebla, pues ahí sí destrozan algunas construcciones. Nosotros decimos que hasta fue el momento en que se termina la parte de la vivienda española y empieza la parte de la Puebla francesa. Al principio eran ocho predios por manzana. Por eso cuando viene esta parte de la invasión francesa y bombardean la ciudad, empiezan a hacerlo más chico. Ahora tenemos alrededor de 20 predios por manzana. Imagínense el tamaño de las casas que se tenían en la parte de la ciudad. Y además entraban elementos de agua. Sí, ha de haber sido muy interesante esa parte de fundación, porque no nace sin instalaciones, al contrario. Por eso se han encontrado instalaciones subterráneas. Bueno, la ciudad misma que se inundó está abajo, y podemos caminar por túneles, podemos caminar por puentes. O sea, hay otra ciudad, hay otra forma de haber visto lo que fue la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla nace, tiene un acta de nacimiento, que es lo que decíamos, la del lado derecho, podemos decir que es el acta de nacimiento. Se la da la reina Isabel de Portugal, le da el nombramiento a la ciudad de 1531, y después le da un nombramiento, ya le otorga un escudo de ciudad que ya viene impregnada por el rey Carlos V. Entonces, pero solamente es a la parte de la ciudad central. La ciudad de los barrios sigue funcionando con sus organizaciones sociales, pero sigue interrelacionándose con la nueva forma de ser del elemento eclesiástico. Y actualmente, en esta forma podemos decir hasta como de resistencia, pues ahí siguen los pueblos con sus festividades, claro, ahora integradas entre lo antiguo y lo español, y ahora hasta lo moderno. Entonces fue una integración muy interesante de la forma de ser de cada lugar. Cuando se funda la ciudad, como en todos lados, se dan privilegios. Por ejemplo, esta parte izquierda es un privilegio que da el emperador y la rey y su madre, que le dieron a la ciudad 30 años para que no pagaran impuestos, para que no pagaran absolutamente nada y pudieran desarrollar la parte de la ciudad. El primer proyecto de la ciudad era una ciudad exactamente amurallada. Si se dan cuenta aquí del lado derecho, que todo el mundo piensa que es la catedral, no, es la ciudad amurallada con 4 torres, una gran entrada, y adentro y al fondo sí la parte del elemento de la catedral. Esta ciudad, podemos decir de oro, que así le llamaban los españoles, no se llegó a hacer. Se planteó como el esquema que ahora conocemos, de retícula, y sí las murallas que tenían en la parte externa. Ahí lo ven aquí en el lado izquierdo, y se ve perfectamente bien el primer trazo, o la primera concepción en uno de los primeros escudos dibujados que se encuentran en la biblioteca parroquial, de cómo se planteaba que fuera la ciudad. Pero lo interesante es que la ciudad hay que recorrerla. Eso es parte de estos estudios, podemos decir, del entendimiento. Y cuando vemos las fachadas, o vemos las integraciones, o la composición arquitectónica o constructiva de cada lugar, pues podemos encontrar grandes secretos, podemos decir, de diseños. Por ejemplo, esta casa intermedia que se llama la Portal Casa que mató al animal, además fue de uno de los capitanes que Cortés, imagínate, antes de que hubiera ciudad, de que hubiera nada, dejó un Cortés a un personaje a cuidar la plaza, y este personaje pues al final le vende el terreno a los franciscanos, luego le vende el terreno a los artesanos, o a los de los nuevos barrios, y entonces se vuelve rico, compra una casa en el centro, y después se vuelve alcalde. Es el segundo alcalde que tiene la parte de la ciudad de Puebla, pero su fachada pues es un trazo entre pilares y cornisas, un poco como las trazas prehispánicas todavía, pero con diseños pues isabelinos que tienen en la fachada, con muy buena construcción desde el punto de vista del trabajo de los canteros. Y luego en el lado derecho encontramos una de las capillas más antiguas, que se llama el Ex Homo,
el hombre en 1662, de las primeras capillas que se dieron en la ciudad, donde encontramos las primeras cúpulas, esas como de gajos, que se tenían como si fueran las cúpulas de naranja, y ahí está, es una iglesita muy chiquita, pero que al final de cuentas tiene una gran representatividad del Tlalocan, de un lugar de flores, toda la fachada está adornada con flores labradas entre piedra y argamasa, y eso nos da la idea de que exactamente, aunque fuera una ciudad nueva, pues se vivía en un gran lugar como paraíso, como la parte de un Tlaloc. Y la ciudad de Puebla, o como ahora lo estamos haciendo con algunos otros territorios en el estado, pues de nombrarlos o de delimitarlos como las ciudades, pues los famosos pueblos mágicos, las de bellezas naturales. Esta también se delimita desde un punto de vista como una zona de monumentos históricos que después es la misma traza para el patrimonio cultural de la humanidad, donde se determinan las zonas de barrios, las zonas de las colonias nuevas, podemos decir hasta el siglo XIX, la zona de la batalla, y automáticamente pues, se dan unas normativas. Y aquí adentro es una de las ciudades que más monumentos tiene, 3.117 monumentos históricos, que al final de cuentas hay que darles vida, que al final de cuentas hay que integrarles proyectos para que puedan revivir. Hay que decirlo, son 7 kilómetros cuadrados, de los cuales 4,5 kilómetros están abandonados. Ahí tenemos que generar con esta nueva forma de vivir, pues, lugares de vivienda, lugares de recreación, lugares de educación, lugares de cultura, y hacer proyectos para que entendamos lo que es las zonas, o la zona fundacional, la zona del patrimonio, podemos decir, español o antiguo, y las zonas de los barrios de los pueblos que vinieron de todo más, sin perder la parte de la economía de las danzas, de la música, del sentido de lo que actualmente tenemos. Y ese paso del tiempo en el desarrollo de la ciudad, pues hacerlo evidente para que la gente o nosotros mismos conozcamos esta forma hipotética de conocerlo. A veces caminamos la propia ciudad, pero la ciudad que caminamos ahora es la ciudad del siglo XIX, la ciudad francesa, la que tenemos en esta zona. Ya se han empezado a hacer estudios, podemos decir, de pozos estratigráficos, y entonces encontramos abajo una capa de donde fue la primera, podemos decir, la primera traza española, que se fue llenando después con estas partes de inundaciones. Luego tenemos restos de elementos, podemos decir, de la ciudad, donde se puede encontrar drenaje, donde se pueden encontrar puentes, donde se pueden encontrar lugares donde fueron los manantiales. Y todavía abajo, como a 15 metros del nivel que caminamos, hay una zona de restos paleontológicos. Por eso cuando vemos las crónicas, dicen cuando hacen la catedral, pues se encuentran los restos originales de los personajes de Puebla que eran gigantes. No, son fósiles paleontológicos que nos dan otro tipo de entendimiento de la ciudad. O sea, quiere decir que el territorio ha vivido durante muchos millones de años con parte de vida. Transformamos. Puebla era una ciudad señorial, era una ciudad importante, desde la época antigua prehispánica hasta la época independiente. Entonces, todos los proyectos que entraban a la ciudad en una normativa, en una forma de ordenanza, pues eran pasados por el cabildo. Había un cabildo tanto eclesiástico como un cabildo civil que analizaba y aceptaba todos estos tipos de proyectos. Como era una ciudad europea, una ciudad reconocida por la corona, los proyectos llegaban a España y se concursaban. Vean aquí el concurso, bueno, algunos trazos de las fachadas y la planta de la catedral, que se concursaron unas torres. Los que conocen a Puebla, pues es esbelta, es impresionante, o sea, no, como que la masa de estas torres no va con el sentido del trazo de la planta. Y asimismo, después, en el siglo XIX, empieza la parte francesa. Acuérdense que Puebla tuvo un gobierno francés 4 años y tuvo un gobierno americano de 1 año y medio. Y después vino la parte de la reforma, y entonces eso nos empezó a dar. Es un libro abierto de arquitecturas de diferentes partes del mundo. Entonces, ese es un proyecto, por ejemplo, del concurso del Palacio Municipal, donde se ve que exactamente es un palacio como francés. Al que gana es el último que está hasta abajo,
que es de un arquitecto francés, Charles Holz, que no nada más hace el palacio, sino recupera o hace muchos proyectos en una de las avenidas de la ciudad. Actualmente esta forma también, cuando termina las ordenanzas o cuando termina, podemos decir un poco, la facilitación de poder integrarse más a la parte de las ciudades, pues, tenemos ejemplos muy claros y hasta ahorita podríamos decir cómo les dieron ese permiso, pero la belleza es impresionante. Esta es una de las plazas de la iglesia de la Compañía de Jesús, donde al principio, como la hacen muy cerca de la calle, no les dan permiso y les suspenden, como dice la obra, pero después hacen el nártex o la parte esta de los portales hacia afuera con unas torres en la parte superior para que la gente pueda pasar abajo como ocupando parte de la calle. O sea, ahí se ve cómo viene la calle ancha y de repente se hace angosta por la parte del portal. Lo mismo pasa con los portales del centro. En el centro tú caminas, llegas a la zona del portal y estos como que salen hacia la parte de la calle para que puedas transitar. Pero al final de cuentas pues, son unas construcciones de gran belleza e integración a la propia fisonomía que tenía la parte de la ciudad. Aquí vemos algunos elementos de cómo después fueron cambiando estas formas de ciudad. Hay que recordar que la ciudad tenía en su forma de movilidad, la gente andaba, bueno, caminabas en el tren, en carreta, las calles eran hacia el centro, por ahí pasaba la salida del agua, y a lo mejor ahí lo que les faltó nada más era rascar tantito y encontrar los ductos originales, y entonces ahí metías la parte de drenaje. La ciudad era un poco entre lo rural y lo urbano, por los barrios, por las colonias que tenían alrededor. Entonces aquí venía la gente a vender leña, a vender la leche, a vender algunos productos de la región, y claro, después ya se fue volviendo más urbana desde el punto de vista del uso. Entonces, esto es lo que decimos, la arquitectura, el diseño, el urbanismo, ahí está. Lo que cambiamos somos nosotros, las generaciones nuevas que a veces transformamos o vamos cambiando la forma de ser de la ciudad, pero el conjunto histórico, la historicidad, se sigue manteniendo. Puebla, como decimos, en 1987, hace 34 años, se nombra Patrimonio de la Humanidad, y actualmente pues, en un gran proyecto o en un proyecto que así debe de ser en todos lados, entre sociedad y gobierno, entre sus ciudadanos y autoridades, pues a empezar a hacer alianzas para proteger y conservar y poner en valor este patrimonio, tanto tangible como intangible. No nada más es la arquitectura, es la forma de entender pues, su gastronomía, sus danzas, su música, su artesanía, y empezar a dar ese movimiento para que las ciudades vivan. En cada una de las épocas nosotros podemos decir que Puebla ha tenido cierto desarrollo, o sea, como que hay elementos tipológicos o elementos de rescate que se pueden decir. En los años 80 se rescata el mercado central, que fue uno de los principales mercados que hubo en la época desde la colonia, donde se vendía toda esta parte de elementos. La ciudad crece, bueno, ahora se hacen los mercados periféricos, se rescata y se hace un centro cultural, y se hace una central de abastos, una central camionera. O sea, son elementos que tienen que ser, que son forzados por la vida diaria de los propios ciudadanos. Ahora estos lugares, que fue en los años 80, ahorita ya están dentro de la mancha urbana. Entonces tiene que pensar ahora en reciclarlos o volverlos a poner en otros lugares. Otros es rescatar los elementos tipológicos, o podemos decir reconocidos de la ciudad, como la primera escuela jesuita o ahora universidad, que sigue estando en el mismo lugar, o algunos otros templos o iglesias que empiezan que dieron la historia a la propia ciudad. En algunos empiezan a hacer museos, algunos empiezan a rescatar desde el punto de vista de usos para la cultura, y empieza a generar ciertas acciones, volvemos a decir, de la visita de la ciudad, de entenderla, que es una ciudad desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y que nos va dando esa lectura histórica. Pero luego pasa esto, como después, en los 90, pues viene un gran sismo, pues a veces avanzas en la construcción, avanzas en la restauración, viene un sismo y otra vez te fractura
o te hace casi perder la parte del patrimonio. Aquí, y yo lo digo como experiencia, cuando estábamos ahí en el INAH todavía más chicos, pues vino el sismo de los 90s y automáticamente llegó mucha gente y dijo, no, tienen que demoler todo esto que está cuarteado. Agraciadamente no se demolió, entonces empezaron a hacer las nuevas técnicas en la parte de la conservación, principalmente en las partes de sismo, y se empezaron a volver a rescatar los tejidos originales, y actualmente pues ahí están los elementos estructurales que todavía viven. Se empezaron a hacer algunas obras de modernidad, podemos decir, en el año 2000, como poner algunos pasos a nivel, siempre respetando las zonas antiguas, para integrar la parte antigua y las partes modernas de la ciudad. Pero es interesante verlo. Por ejemplo, aquí este kiosco, que fue el kiosco que estaba en el centro, en el Zócalo, podemos decir, en la Plaza de Armas, y después se traslada a un parque que ahora le llamamos el Paseo. Hay que recordar que Puebla alrededor tenía sus tíbolis, sus lugares de recreación, ahí se pone. Pero vean qué interesante, cómo caminaba la gente por todos estos lugares. Ahí podemos ver hasta en estas historias de la vestimenta. Puebla era una ciudad de sombreros, todos usaban los sombreros, bueno, todos usaban sombrero porque era parte de sentirnos en esa forma de la parte francesa. Decían que éramos muy educados porque en cada esquina te levantabas el sombrero para saludar. Lo que pasa es que en cada esquina había una iglesia, entonces era la gente muy educada. La parte de los ríos, donde se ve la infraestructura de puentes, de elementos del diseño del barro. Bueno, todavía existen los artesanos. Actualmente se está haciendo un gran proyecto para rescatar a los artesanos, no nomás del barro, sino también del hierro, del vidrio, de algunos otros elementos, para poder hacer que esto también cree economías en esta ciudad. Para poder hacer un gran proyecto, para poder plantearlo, ahora se planteó esta identidad para el futuro, y una es conciliar el desarrollo y la competitividad, rehabilitar el tejido urbano, asegurar la cohesión social y concientizar a los habitantes. O sea, no podemos perder nadie, nunca, en ningún lugar, el que tengamos una concientización para poder tener la puesta en valor del patrimonio urbano o de los elementos públicos, en la orientación, el trazo, las formas de las alturas, todo este tipo de elementos que en un momento dado nos dan la forma de entender la ciudad. No podemos paralizar la cultura, no podemos destruir los recursos naturales, pero tenemos que usarla culturalmente y tenemos que usar los recursos naturales. Y hay que generar apropiación de mesticidad, volvemos a decirlo, entre la sociedad y la parte cultural. Creo que la historia de la cultura nos da mucho para poder seguir siendo buena sociedad. Y con ello constituir la riqueza de lo que es este tipo de ciudades de calle, ciudades de barrio, ciudades de ciudad. Y la cultura es el hilo transversal que relaciona todos esos estratos, tanto económico como ambiental. Y además ahora que con esto de la pandemia, pues tenemos que hacer nuevas formas de entender este tipo de elementos. Esta es la ciudad del pasado, pero es la identidad del futuro. Abajo de Puebla, pues existen lo que le llamamos nosotros las calles de abajo. Ya hasta museos se integraron en este elemento. Y vean, esto fue desde la época prehispánica. Hay elementos de la época prehispánica, de la época colonial, del México independiente, que al final de cuentas se usaron y que después, cuando cambian pues, algunas partes de esta lectura histórica, pues se tapan, se dejan, se asolvan y se pierden en el contexto, y que ahora pues hay que tratar de recuperarlos. Pero también sigue esto, los alfareros, podemos decir, los de las ollas, los que hacen el elemento del barro, los de los hornos, que al final de cuentas pues también siguen manteniendo sus formas de trabajo para poderse integrar a este tipo de forma de la sociedad. Antes pues se hacían las grandes ollas de mole, algunos otros productos o los platos de la cerámica para poderse integrar, y después, bueno, pues ahora ya está la parte del plástico, del vidrio, que en realidad nos va perdiendo este tipo de fisonomías, pero que al final de cuentas tenemos que recuperar. Entonces, este tejido social, pues automáticamente lo debemos de recuperar. O sea,
cómo vivir un poco con algunas lecturas del pasado, pero cómo poderlas integrar a la parte del futuro. Puebla hace 6 años fue también considerada ya la ciudad del diseño, no por la parte colonial, que eso ya es parte del patrimonio cultural, sino del diseño de poder hacer con todas estas texturas y todos estos materiales los nuevos diseños, o sea, el diseño de los materiales, el diseño de los tejidos sigue, nada más que ahora hay que diseñar algo para las partes modernas, no perder las festividades, como dijimos. La festividad es una participación interesante porque nos permite que las sociedades pues tengan fiesta, que se unan las familias, que nos volvamos a reintegrar a la forma de lo que fuimos, a estas historias, podemos decir como chuscas o burlas de batallas o de todos los comportamientos que se tuvo en la ciudad. Entonces, cada lugar tiene estas historias y cada lugar plantea estas formas de economía. Ahora se hacen como corredores centrales de la ciudad, pero también de ahí se hace la invitación a que vayas a su lugar de origen, que puede ser algún barrio o alguna zona de la periferia. Y con pues analizar lo que les decía, Puebla sigue siendo una ciudad que todavía tiene sus lotes, podemos decir, pero hay lotes que están abandonados y lo que se quiere hacer es reintegrar o revalorizar esos lotes, hacer viviendas, hacer comercio, hacer educación, hacer cultura, pero sin perder la forma de ser y la forma de trabajo o la forma de integrar la vida de cada. El crecimiento de Puebla ha sido impresionante desde el siglo XVI. La zona monumental ya se ahogó su corazón y al final crece una gran ciudad, una gran urbe. Esto que ven ahora en café, pues en realidad ya está superado, ya se creció hasta la zona azul. Es parte de la ciudad donde si tenemos tantas zonas de habitación que cuesta mucho trabajo desde el punto de vista de las economías de llevar la infraestructura, pues tenemos todavía un gran territorio en la parte central para poderlo ubicar. Ya estamos rebasando, ya hay una conurbación impresionante, ya nos estamos uniendo con Tlaxcala, ya nos estamos uniendo con las zonas de la entrada a Veracruz. Entonces sí, ya la problemática es fuerte y además con trazos totalmente irregulares. Y otra vez vuelven a venir como el sismo del 2017 que llegó a la parte de la ciudad de Puebla y empieza a destruirse otra vez, o hay que volver a empezar. Entonces, estas nuevas formas de trabajo de 40 o 45 años que a mí me han tocado, por decir algo como experiencia, pues automáticamente nos empiezan a dar ciertas formas de trabajo para poder decir dónde están, cómo integramos los nuevos elementos de construcción. No podemos seguir con los elementos tradicionales, tenemos que meter estructuras modernas, ya empiezan a entrar los ingenieros en sismo, ya empiezan a entrar otros tipos de entendimientos en el comportamiento de los propios edificios, y nos está dando historias, y nos está dando también un compromiso hacia la parte de la ciudad de Puebla. Hasta hace unos años no era una zona sísmica, ahora ya se volvió una microzonificación sísmica de Puebla, ya se hicieron análisis. Yo voy a decir, las nuevas tecnologías hay que ocuparlas y automáticamente nos damos cuenta dónde un sismo puede ser más dañino que otro, y entonces empezamos a hacer los cambios en el comportamiento de las estructuras, pero también en las cartillas de formas de trabajo o la normatividad que se da en la propia ciudad. Planear nuestro futuro es conocer nuestro pasado. Por ello, debemos remontarnos a nuestros pueblos originarios, partiendo del año 1531, donde el Tlaxcaltecapán y el Cholultecapán fundaron el pueblo de Analco, palabra náhuatl que significa al otro lado del río, conformado por 4 lugares: el Huilolcaltitlán, Xochitlán, Yancuitlán y Tepetlapan, que junto con otros barrios como La Luz, el de los artesanos de fierro, de la tierra y del vidrio, San Francisco, el inicio, el mestizaje y la unión de los pueblos, el Alto, su sentir religioso, sitio de gobernadores, en comunión con San Francisco, la unión de culturas.
pueblos originarios que en conjunto conforman el Tecpan, la frontera de las ciudades fundadoras. Aquí se dio el primer encuentro de culturas entre razas, donde llegaron españoles e indígenas. Fue el sitio de la mano constructora, donde se integró la armonía familiar, el corazón donde se fabricaron los elementos como el barro, que se transforma y crea diseños. Todo para edificar la nueva ciudad del Renacimiento, dando paso al urbanismo. Esto es parte de lo que hace vibrar a los gloriosos pueblos fundadores. Ahora quedan restos de casas con historia y muros con recuerdos de gloria. Pueblos fundadores que sin duda deben ser engrandecidos. Bueno, y esta es la parte de una historia que les quería contar de 40 años en una estrategia en donde participa la sociedad y donde participa pues, el patrimonio, que es el que existe y el que nos da esta parte de la vivencia. Pues, gracias.